les estaba comentando, voy a hacer una referencia con la B y con la D, porque hay varios que me entregaron la actividad, me la enviaron, y al momento de revisarla, ahí yo me di cuenta de que habían ciertos detalles, como por ejemplo, que en esta parte ustedes ubican súper bien lo que es el vértice y el intercepto, o el vértice completo en una forma canónica, pero el problema está cuando les corresponde verificar que la parábola está abierta hacia abajo, ¿ya? Así que solamente esa es la duda que yo tengo. A ver si está claro. Esta que está aquí, en B, ¿cierto? Voy aquí a escribir, vamos a hacer un poquito más angostito, ahí. Y vamos a ver. Entonces, esta que es la letra B, en su forma canónica, nos debería quedar de la siguiente forma. Tenemos f de x, ¿cierto? F de x, y en este caso, la B, ¿cierto? Que es la x, su vértice está en esta parte, por ejemplo, está en el -3, lo que corresponde que nosotros, ¿cierto?, coloquemos aquí más. Espérate, déjame que voy a borrar eso. Ahí. Lo que corresponde que nosotros coloquemos aquí, ¿cierto?, x más 3. Y todo eso, ¿cierto?, elevado al cuadrado. Y luego nos damos cuenta que en esta parte se tuvo que desplazar la parábola hacia abajo, por lo tanto deberíamos, ¿cierto?, quitarle 1, ¿ya? Pero el detalle que aquí usted me lo coloca súper bien todo esto, pero falta un detalle importantísimo, que es el signo. Y el signo es súper importante porque el signo que va aquí afuera, este signo, por ejemplo, debe ir obligatoriamente. El negativo. ¿Por qué el negativo? Porque el negativo te indica que la parábola va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, al momento de calcular, ¿cierto?, la forma canónica, va a tener algunos cambios, ¿ya? Sobre todo el cambio que va a tener es que, primero, obviamente, tengo que resolver todo lo que está ahí, que en este caso sería x cuadrado más 6x, ¿cierto?, más 9, pero todo eso se antepone, ¿cierto?, ese signo negativo. Por lo tanto, me va a cambiar lo que está aquí en ese paréntesis. Por lo tanto, ahora me va a quedar el ejercicio menos x cuadrado, menos 6x, menos 9, y bajo ese menos 1. Veamos aquí. Esto nos quedaría como la función en su forma polinómica, como f de x es igual a menos x al cuadrado menos 6x, y aquí menos 10. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pregúnteme nomás. Yo aquí voy a anotar los coeficientes. El coeficiente Miss, A en este caso sería menos 1. Dígame. en la forma canónica, en ese caso el del B, el más 3 identificaba el movimiento horizontal Sí, exactamente. y el -1 el vertical. El vertical, exactamente. Ah, Aquí nosotros tenemos el vértice, y el vértice de esta parábola es el punto menos 3, -1, menos 1, ¿cierto? Y este sí, puntito que está aquí es el que nosotros llevamos acá. Entonces, como es menos, nosotros aquí lo colocamos menos menos, ¿cachai? Y el otro menos sí. 1 obedece al signo que aparece aquí en el vértice, ¿ya? Y aquí cuando me piden los coeficientes, solamente es colocar los números que ya tengo en la forma polinómica, que en este caso sería el menos 6, y el 10, el menos 10, que sería el C. ¿Se entiende eso? Para Sí, que Miss. el problema aquí que hubo en algunos de los que me entregaron es solamente en ese signo. Ese signo, recuerde que lo que me indica es que la parábola va hacia abajo. De resto, para transformar a la polinómica, ahí tengo una dificultad porque primero resuelvo el paréntesis y luego ese paréntesis le cambio todos los signos. ¿Ya? Y el menos 1 sigue bajando y respetando su signo hasta el final. ¿Ya? Lo mismo pasaría con el D. ¿Ya? Así que avancemos con el otro ejercicio.
El otro era similar, lo otro es similar a lo que hicimos en clase, como por ejemplo el A, el D. Aquí, por ejemplo, podría ser el C, ¿ya? Voy a hacer el C, que era el ejercicio 9. ¿Ya? El ejercicio C, de lo que tenemos nosotros, es, por ejemplo, aquí en este caso, me quedaría como Y, es igual, ¿cierto? En este caso me va a quedar X, como es 2 en positivo, o sea, sería X menos 2 al cuadrado, y menos 2, ¿cierto? Que sería la forma hacia abajo. Pero el signo de aquí es sumamente importante. Ese signo es el que me indica que la parábola va efectivamente hacia abajo. Y para resolver el signo, ¿cierto? Lo conservo, agrego el paréntesis igual y resuelvo el cuadrado de binomio que está ahí, que sería x cuadrado menos 4x más 4 y menos 2. Y luego hago los cambios de signo. Menos x cuadrado más 4x menos 4 y bajo ese menos 2. Para poder decir que la forma polinómica me quedaría como x cuadrado más 4x menos 6, lo cual me lleva a decir que los coeficientes son el a menos 1, el b es 4 y el c es menos 6. ¿Ya? Tengo una duda. Pregunte nomás. Ahí en la forma polinómica, Ujú. cuando uno le pone el signo negativo antes del paréntesis, eso ¿Sí? no cambia los signos de lo que está dentro del Sí, paréntesis pues. después. Aquí los cambiamos, fíjate. Aquí, por ejemplo, ese signo negativo Ah, que ok, está listo. ahí, yo por eso primero resuelvo lo que está aquí. Esto es lo que resuelvo primero, eso que está ahí. Sí, ¿Cachai? Resuelve ese cuadrado de binomio. Luego al resolverlo, sigo conservando el paréntesis. ¿Y por qué conservo el paréntesis? Justamente porque está ese signo. Entonces ese signo me cambia ese, me cambia ese y me cambia ese. Por eso es que acá me quedó como menos x cuadrado, me quedó como más 4x y me quedó como menos 4. Y el 2 se sigue bajando. ¿Ya? sí, Eso es. sí, Miss. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunte nomás. Porque ya de esto, aquí terminamos. Ya estaríamos como para comenzar ya con la unidad de geometría, donde vamos a ver trigonometría y homotesia. ¿Ya? Así que avancemos entonces. Mire aquí. De esto no sé si necesitan que resuelva alguno, porque lo único que hace, yo aquí les coloqué estos ejercicios para refrescar un poquitito lo que vimos el lunes, que era transformar de la forma polinómica a la canónica. ¿Resuelvo uno por si tienen dudas? Sí, Miss. Perfecto. Vamos a resolver entonces cualquiera de estos, el último, ya el f de t. Si usted se fija, esta sigue siendo una ecuación cuadrática a pesar de que no tiene la x, pero en la función dice que está en f de t. Entonces la t viene siendo nuestra x en todos los otros ejercicios, ¿ya? Así que vamos a hacer y vamos a hacer el cambio aquí, ¿cierto? Lo primero que hacemos es decir de que voy a trabajar, ¿cierto? Estos dos. Al trabajar esos dos que están ahí, lo que me permite hacer es hacer la completación de cuadrado. Entonces, voy a decir que esto va a ser un t cuadrado más 4t. ¿Y qué es lo que hago en efecto? Lo que hago es sacar ese 4t, lo voy a trabajar aquí, ese 4t, y lo divido en 2t, lo que me da 2. Y eso lo elevo al cuadrado. Y ese sería mi numerito que va aquí, más 4. Pero hay que tener cuidado porque si estoy agregando ese menos 4, debo Hay que quitarlo. restarlo también. Perfecto. Y eso le resto el menos 24 que está ahí. Todo eso igual a f de t. ¿Ya? Seguimos entonces. Voy a trabajar solo con estos tres. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a completar o completé ya mi cuadrado de binomio. Por lo tanto, para transformar esto, voy a decir que esto es f de t es igual a este cuadrado de binomio que me quedaría paréntesis t, que en este caso sería Los más dos. 2 al cuadrado menos 24 menos 4, que serían 28. Ahí está. Por lo tanto, aquí tienes tu forma canónica. Este es un signo más. Ahí lo marqué. ¿Ya?
Yo les voy a mandar ahora este PowerPoint con los ejercicios que estoy resolviendo. Si usted se fija, mire, me voy a devolver. Acá ya quedó grabado eso. En cambio, en el otro PPT que tenemos, el normal, el que no está online, ese no me permite hacer estos cambios. Si yo lo puedo hacer, pero quedaría solo en el video. Ya en cambio acá, queda ahí los cambios que voy haciendo y todas las resoluciones. ¿Ya? Sí, Miss. Ya, chiquillos, estamos ok, ahí está el recuerdo de eso. Ahora, en estos minutitos que quedan, quiero que nos vamos al objetivo. Aquí está. El objetivo de la clase de hoy es interpretar. ¿Qué es lo que abarca la interpretación? Es cómo veo el problema, cómo lo leo y qué es lo que logro visualizar de eso. Luego dice analizar. Cuando yo analizo, lo que hago es ver qué puedo hacer, qué me sirve de todo lo que sé de funciones cuadráticas hasta el momento y de parábola, qué es lo que puedo hacer para resolver ese problema. Y luego ya las resoluciones, cuando ya analicé y puedo darme cuenta de lo que realmente necesito, lo resuelvo, ¿cierto? Verificando todo lo que ya usted tiene en su cuaderno y lo que ya tiene y todo lo que ha aprendido. Veamos aquí. Este es el ejercicio con el que vamos a partir. Dice aquí, un cohete experimental describe una trayectoria que se puede modelar a través de la función f de t 480t menos t cuadrado, donde t, fijémonos aquí, está medido en segundos, por lo tanto dice, determine la altura máxima que alcanza el cohete y a los cuántos segundos de lanzado la alcanza. Luego de lanzado el cohete, a los cuántos segundos cae al suelo. Entonces, si yo me fijo en esto, aquí tengo una función cuadrática. Esa es la interpretación. Ya, estoy interpretando, estoy diciendo de que esto es una ecuación cuadrática y algo voy a tener que hacer con la ecuación cuadrática o con cualquiera de sus elementos. Pero además, me dice que es un cohete. Y un cohete tiene una trayectoria ¿de qué forma? Por ejemplo, si yo le hablo de una parábola y estoy lanzando un cohete, la parábola sería, la trayectoria que sigue ese cohete, ¿es una parábola abierta hacia arriba o abierta hacia abajo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Abierto hacia abajo, ¿no? Claro. Mira, Hacia por abajo. ejemplo, aquí está el cohete, lo lanzo y vuelve a caer. ¿Se entiende o no? ¿Cachai? Entonces, la parábola es abierta hacia abajo, donde ahí estaría mi vértice, ¿cierto? Entonces, esto es súper Cohetoide. importante. ¿Se entiende eso, cierto? Cuando yo lanzo un cohete, entonces parte de un punto inicial, ¿cierto? Que está abajo, lo lanzo, llega a un punto máximo y vuelve a descender en forma parabólica. ¿Qué quiere decir? Que llega a un punto máximo y luego desciende y se forma aquí este eje de simetría que obviamente se une con el vértice. Entonces, ¿qué otra cosa más hay? Esta es la parte de la interpretación. Después me dice que el tiempo se mide en segundos. Chiquillos y chiquillas, siempre el tiempo es el eje X. Siempre es el tiempo, ¿ya? Que se mide en este caso en segundos, por lo que me dice aquí el ejercicio. Y en este caso, esto que está aquí, ¿qué sería este vértice que está acá? Perdón, no este vértice, esta coordenada. Altura. Velocidad. La altura. En este caso, como es más sencillito, más que con lo que ven ustedes en física, esto sería solamente la altura. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Fijémonos, perdón. Ahí, vamos a eliminar eso. Se volvió loca esta cuestión. Ahí sí. Veamos aquí. Tenemos entonces, el cohete se lanzó. El punto de vértice es como su punto máximo. El eje X va a ser el tiempo y la altura sería el eje Y. ¿Cierto? Hasta ahí vamos, ok. Veamos qué sucede ahora cuando me piden que yo determine la altura máxima que alcanza el cohete y a los cuántos segundos de lanzado la alcanza. Entonces, fijémonos.
¿Cuál sería la altura máxima? Si yo tengo aquí un vértice, fíjate acá, tengo, pero ¿qué onda esto? Se volvió loco. A ver, ya. Fijémonos aquí. Entonces, tengo lo siguiente. La altura máxima, entonces, ¿quién sería la altura máxima? Por lo que nosotros podemos ver aquí. El vértice, ¿o no? El El vértice. vértice. Pero en exclusivamente el punto máximo, la altura máxima, me la va a dar, ¿cierto? El eje de las Y. ¿Ya? Porque el eje X define el tiempo, o sea, a los tantos segundos alcanza la altura máxima. Y para eso lo que necesito hacer entonces es obviamente determinar, ¿cierto? En este caso, el vértice. Por lo tanto, vamos a ir a trabajar con el vértice. Veamos lo siguiente. Vamos a quitarle un poquito de grosor. Acá. Fíjate entonces, el vértice, nosotros estamos acostumbrados a calcularlo como menos b partido, ¿cierto? 2a, coma, la función de eso, ¿cierto? La función de menos b partido 2a. Entonces, vamos calculando, porque aquí en efecto nos están pidiendo quién es el punto máximo, menos b partido 2a, y también conocemos este que es el menos discriminante partido 4a, ¿cierto? Vamos entonces a calcular esto, porque aquí tenemos los segundos, que vendría siendo este, y vendría siendo este otro puntito, la altura. A los tantos segundos alcanza esa altura. Aquí me dice, la altura máxima que alcanza el cohete y a cuántos segundos, entonces necesito calcular el vértice completo. Por lo tanto, vamos entonces a reemplazar todo esto. ¿Quién sería A, quién sería B y quién sería C? Vamos a completar. El A en nuestro problema viene siendo este puntito que está aquí, ¿cierto? Que en este caso sería menos 1. El B es el que acompaña a T, que sería en este caso 480. Y C es 0 porque no hay. ¿Ya? Así que vamos reemplazando entonces. Al reemplazar me quedaría con menos 480 partido en 2 por menos 1, que sería menos 2, que en efecto eso te da 240. Quiere decir que ya voy completando mi vértice y ya tengo los segundos. A los 240 segundos, que más o menos según lo que nosotros dibujamos aquí, está ahí el 240. ¿Qué altura máxima alcanza? Entonces ese es el valor que vamos a encontrar ahí. Y lo vamos a resolver, ¿de qué forma? La forma que lo vamos a resolver es que vamos a reemplazar este 240 aquí. Entonces, si nos fijamos, teníamos ya el vértice, ¿cierto? Teníamos 240, ¿cierto? Ahora nos faltaba completar el otro punto, y para eso voy a reemplazar. Al reemplazar, lo que hago es lo siguiente. Me digo que es una f de 240, estoy trabajando con esta función de aquí, ¿ya? Ahí. F de 240 me dice que es 480 por t. ¿Quién es t en este momento? 240 porque son mis segundos. Menos 240 porque es t al cuadrado. Entonces con mi calculadora me voy a ayudar ahora, para hacerlo más rapidito. 480 por 240 que aparece ahí es 115.200. Menos 240 al cuadrado, eso me da 57.600. Si yo resto todo eso, me da como valor general, aquí a la resta de esto, me da 57.600. ¿Qué quiere decir entonces? Ahí está. Quiere decir que a los 240 segundos alcanza una altura de 57.600. Entonces, si yo tengo esto en un monito, lancé, ahí está la trayectoria, quiere decir que aquí están los 57.600 y aquí estarían los 240 segundos. ¿Ya? Entonces ahora yo les digo a ustedes,
Fíjate la segunda pregunta. La altura máxima para ir respondiendo. Quiere decir que la letra A, la altura máxima sería en este caso 57.600. Estamos hablando de, no dice si es en metros o en algo, vamos a colocarle unidades. Y en este caso, ¿a los cuántos segundos? A los 240 segundos. Para responder la pregunta que nos da en B, dice, luego de lanzado el cohete, ¿a los cuántos segundos cae al suelo? Fíjate, lanzamos aquí y lanzamos aquí. ¿Qué es esto? Este es como mi eje de simetría. Lo que hace el eje de simetría es dividir esto en dos partecitas iguales. ¿En qué segundo cae al suelo? Fíjate, aquí estamos los 240. ¿Cuánto sería aquí? 480, ¿no? Exacto. A los 480 segundos. Excelente. Porque aquí estamos en cero, porque ahí partió. Se sabe de que el punto máximo llega a los 240, por lo tanto, como es una parábola y toda esta parte de aquí es idéntica a la de acá, si estos son 240, para que sea idéntico y tenga la misma distancia esta con esta, quiere decir que ese puntito que está ahí es 480. Miss, Dígame. entonces el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Exactamente. Chiquillos, ¿ustedes ven el problema o no? Sí, Miss. Sí, sí se ¿Ven el ve. dibujito? ¿Ven, Sí, sí se ve. Sí, ¿ven Miss. los monos ve que todo. estoy haciendo, la ordinariedad que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Ah, ya, porque eso me interesa, porque ahí sí. Exactamente. Lo que se demora aquí en llegar al punto máximo para bajar y llegar a cero, que es al suelo, se demora exactamente lo mismo, porque son 240 para allá y más 240 hacia el otro lado, para que sea simétrico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Miss. Mira, yo le voy a sacar un screenshot igual, como para mandárselo ahí de lo que hicimos. ¿Ya? Así que ese sería el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, hasta el momento no me han dicho cuánto tiempo me queda, pero yo creo que ya nos debe quedar poquito. Ahora es... Como 12 Están minutos. como 12, pero alcanzamos a hacer, pero maravilla en 12 minutos. Ya, chiquillos, ¿estamos de acuerdo con ese problema? Se va entendiendo lo que es la interpretación, el análisis y la resolución del ejercicio en términos generales. Aquí muchos de nosotros podríamos decir, ya, voy a ir y voy, pero como avión, y calculo T. ¿Quién es T? ¿Quién es el tiempo 1, el tiempo 2, o lo que me sirve? Y en realidad lo que hay que hacer primero es interpretar. Si me están pidiendo la altura máxima, quiere decir que estamos hablando de un vértice. Cuando me piden el mínimo, quiere decir entonces que la parábola va abierta hacia arriba, entonces va a ser el vértice, pero que va a estar dado de la otra forma con la parábola vuelta hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que me interesa que ustedes interpreten, que analicen y que después de hacer esos dos grandes habilidades ustedes puedan resolver. ¿Estamos de acuerdo? Para que no hagan cosas de más. Vamos con el otro ejercicio para que alcancemos a ver un poquito más y así les queden unos 2 o 3 para que ustedes resuelvan, ¿ya? Y los revisamos el viernes. Voy a avanzar. Ahora sí me quedan, dice, 10 minutos. Voy a avanzar. Aquí. Veamos aquí este ejercicio. Quiero hacer uno con vuelto hacia el otro lado. Voy a buscarlo, ¿ya? Uno que sea... Aquí está. Mira, acá dice lo siguiente. Es normal que un bebé recién nacido pierda peso durante los primeros días. Luego comenzará a subir. Mira, aquí esta cuestión tiene falta de ortografía. Comenzará a subir. Perdón. Esto se puede modelar mediante la función para los primeros días de vida, con esa función que está aquí, ¿ya? Donde el tiempo se mide en días y el peso en gramos. Por lo tanto, yo les acabo de decir en el ejercicio anterior que si tenemos, por ejemplo, un gráfico cartesiano, ¿cierto? Ahí. En este caso, esto sería de la siguiente forma. Sería una parábola que iría de esta forma. Abierta hacia arriba.
Exacto, porque el bebé, por ejemplo, nace, no pesa 0, pues, obviamente, por eso no lo hice. ¿Cachai? El bebé nace y pesa, por ejemplo, no sé, 3 kilos. Pero al Video pasar subir. de los días va disminuyendo, pero luego vuelve a subir, porque así está dada la curva. Entonces quiere decir que tenemos un punto de mínimo, ¿ya? Porque va a alcanzar un peso mínimo. Entonces, en este caso, sería el tiempo, que serían los días, y aquí sería Gramos. el peso o las masas, ¿ya? En el vértice Y. Entonces, veamos aquí. ¿Cuál es el peso del bebé al nacer? ¿Qué me están pidiendo aquí? Fíjate, me están pidiendo cuando nace el bebé, ni siquiera ha pasado un día. ¿Qué tendría que hacer aquí? Me dan la función. La función es esa, f de x es igual a 15x cuadrado menos 180x más 3100. Pero me dicen, ¿cuál es el peso del bebé al nacer? ¿Qué harían ustedes? Lánzame nomás, cualquier cosa. Lo que se les ocurra. Mi 3100 no sería el peso, ¿sí? Porque está diciendo aquí en gramos. Podría ser 3 kilos 100. Exactamente. Entonces, quiere decir que en 0 días, ¿cierto? Porque estamos hablando de 0 días. ¿Quiénes son los días? ¿Las X o las Y? Aquí. Las X, exactamente. Tal como lo dijo el Benja, en este caso esta pregunta serían los 3100. ¿Pero por qué? Porque vamos a comprobar que a los 0 días, si yo lo reemplazo, me va a quedar 15 por 0 cuadrado, ¿cierto? Menos 180 por 0, que es el 0 día, más 3100. En este caso, la imagen de 0, o que es cuando el bebé nace, pesa 3100 gramos. ¿Ya? Mm. Ahí está lista y respondida la A. Vamos con la B. ¿Cuánto tiempo me quedan? 6 minutos. Bien. La letra dice, ¿cuánto pesa el bebé a los 3 días? Hay que reemplazar X por 3 ahora. Exacto. No. Entonces nos vamos con el 3. Hoy se me fue el lápiz como va al lado de los quesos. Ahí sí. Me va a quedar 15 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos 180 por 3 y más 3100. ¿Sí? Entonces me quedaría 15, en este caso por 9. Vamos a hacer al tiro los reemplazos, que serían 135, menos, después dice 180 por 3, que en ese caso serían 540, y le sumo los 3100. ¿Qué quiere decir entonces? Tengo 135 menos 540 más 3100. Eso me da que el f de 3 es 2695. ¿Qué quiere decir entonces? Que el bebé, ahí va a poner, a los 3 días pesa entonces 2 kilos 2600 exactamente gramos. Ahí no sé cómo se abrevia la cuestión, pero lo colocamos así. Ya. Veamos entonces la letra C. Aquí dice, ¿cuál es el peso mínimo que alcanza el bebé? En este caso me voy a la C. Cuando hablamos de peso mínimo, ¿qué se les viene a la mente? Vamos a nuestro mono aquí que tenemos aquí. El vértice. Déjese la Al tiro nomás. El peso mínimo. O sea, aquí, ¿quién necesito en efecto? Necesito en realidad El vértice. solamente Porque el mínimo. Allí. exacto. Y necesitas el Y efectivamente, porque el X recuerda que te da los días, pero el Y te da el peso. Ahora tengo dos opciones. Saco el vértice al tiro porque posiblemente usted va a leer la pregunta de que le van a pedir el día, ¿cachai? Entonces mejor sacamos el vértice y con ese vértice respondemos la C y la D, ¿ya? Entonces, el vértice sería menos B partido 2A, menos el discriminante partido 4A, o como lo quieran ver. Así que vamos rápidamente a ver quién es A. Vamos a ver que sí, necesito A y B. A en nuestro ejercicio es, ¿cierto? 15. ¿Sí? A en nuestro Sí. ejercicio es 15.
Y el B es, en este Menos caso, 180. es Menos 180. menos 180. Perfecto, así que reemplazamos y obtenemos que nuestro vértice me va a quedar menos B, vamos a calcularlo aquí, menos B, que sería menos 180, partido, ¿cierto?, en 2A, que sería 2 por 15, ¿sí? Sí. En ese caso nos quedaría 30. 180 positivo dividido 30, eso le da a usted, ¿cuánto? 6. 6. ¿Qué quiere decir entonces? Que al sexto día, este bebé alcanza un peso de, y lo vamos a buscar ahora reemplazando. Entonces vamos a reemplazar f de 6 para poder encontrar esto, que sería 15 por 6 al cuadrado menos 180 por 6 más, oye, alcanzan a ver ustedes, ¿cierto? Sí, Miss. Sí, Lo ves. Miss. Oye, que me compré un lápiz y la cuestión estoy escribiendo peor. Me compré un lápiz optando por el Cyber Day y resulta que estoy escribiendo peor que con el dedo. Pero al menos escribo más rápido. 36 por 15 entonces sería lo primero 540. Menos 180, ¿cierto? Por 6, que eso es 1080. Más 3100. Veamos entonces, sería 540 menos 1080, ¿cierto? Más los 3100. Eso nos da 2560. Vamos a colocar aquí 2560. Respondiendo entonces la respuesta de la C. La respuesta de la C, el peso mínimo es de 2.560 gramos, ¿cierto? Y la D, ¿a cuántos días? A los 6 días. 6. Ahí estamos. Nos quedan menos de un par de segundos, así que, mira, con estos dos ejercicios usted puede desarrollar al menos, les voy a sacar un screenshot también para después compartirlo con los que no estuvieron. Ahí. Entonces, este ejercicio usted puede hacer unos 2 o 3 de lo que yo les voy a enviar, pero yo creo que ya estaríamos terminando. Vamos a resolver igual de vuelta el día viernes alguno que nos haya quedado pendiente. ¿Ya? Pero no se olvide de interpretar, analizar y después resolver. Cualquier duda, chiquillos y chiquillas, me van preguntando. ¿Ya? Bueno, Miss. Así que en eso quedamos. Ya Sí, que Miss. estén excelente. Ya ustedes me van diciendo cualquier duda que tengan y yo se las puedo ir respondiendo durante el día. ¿Ya? Está ese ejercicio y ese, me conformo con que los resuelvan estos 3. Y tengo esa fichita de ejercicio que está en el texto de guías y fichas. ¿Ya? Así que con eso nos quedamos, chiquillos. Que estén excelente. Igual usted, Miss. ¿Ya? Gracias. Que estén súper, súper bien. Chao, Miss. Chao, Miss, que tenga buen Chao, día. chao. Chao, Chao, Les Miss, comparto cuídese. ahora con el link del Chao, video y Miss. les Chao. comparto todo ahora. ¿Ya? Bueno. Mm.